Y aquí estamos de vuelta, pues, con Carlos, nuestro amigo, y su libro, última publicación, porque tienes más. Sí, de diversas cosillas, sí. Sublimación de la pobreza. Sí, tienes que así es. explicarnos este título, ¿por qué le pones sublimación de la pobreza? Porque aquí nos dices, pues, como que a ti la idea de escribir este libro te surge en una restauración de un cuadro, de una pintura que está en el claustro de los dominicos, en Almagro, ¿no? Exactamente. Y ahí, pues tú, digamos que experimentas como un proceso espiritual, en fin, una cosa pues muy importante. Hay que decir que Carlos es una persona con una sensibilidad muy especial. Sí, yo te conozco y Lo creo acepto y me gusta. que tienes una sensibilidad muy especial, puesto que ya me has contado más experiencias así en este sentido. Y bueno, el que tú seas requerido para restaurar esa pintura y sientas ese proceso. Has venido aquí a hablar mucho del proceso creativo, en donde ya se ve esa sensibilidad tuya de artista. Claro. Eres escultor pues desde hace muchos años, ¿no? ¿O desde que naciste? No, sobre todo cuando me jubilé. Pero ya tendrías como una... Sí, claro, exactamente. Una corriente emocional, profesional. Una predisposición estudio de a la escultura. Del arte, concretamente de la escultura, etcétera. Entonces tú vives un proceso en esa restauración, un proceso interior, vamos a decirlo así, y tú aquí nos lo quieres contar para que la gente pues lo conozca. Sí, yo creo que en toda persona, en cualquier profesión, lo que uno tiene de mayor ha sido una compensación, una síntesis de todas las aprendizajes que has tenido, de todo lo que has vivido, de todo lo que has sentido y sobre todo lo que te ha emocionado. Eso, después, cuando llega la oportunidad circunstancial, las circunstancias te provocan, te favorecen a que tú aglutines, sintetices todas esas experiencias y conocimientos que has ido teniendo para concretarlo en la realidad. Yo mis estudios de filosofía con los dominicos precisamente, mis viajes profesionales por diversos tipos, donde el románico y todo el arte mi familia ha sido de una sensibilidad artística, incluso las mujeres que ha habido con los bordados, unas cosas preciosas. Y bueno, pues todo eso estaba ahí dentro. Los bordados hay que decir que tú eres de La Mancha. Sí, exactamente. Esos bordados que hay ahí, ¿no? Sí, de La Mancha, sí. Que hay ahí. Sí. Que las mujeres lo hacían en casa, se sentaban allí en la puerta en los pueblos al fresco para hacer bolillos y luego, cosas de este tipo. Yo soy psicólogo, entonces la psicología es una sensibilidad que te hace reconocer tus emociones, tus procesos y también te das más seguridad en las cosas que vas a hacer. Y yo concretamente pues me decliné por el arte, concretamente por la escultura. Tengo bastantes esculturas en mármol, en madera, una de ellas en la catedral, como ya otra vez el Pantocrátor. Vimos, el Pantocrátor, etcétera. Bueno, entonces... Aquí, hay que decir que es un libro con muchísimas ilustraciones, que claro, pues imagino que es de lo que tú restauras, ¿no? Claro, esto es una historia evolutiva de la escena que se representa en los cuadros que estuvimos restaurando. O sea, fue un equipo, ibas con más personas. Voy a contarlo. Sí, explica. Nosotros íbamos una vez al año a nuestro colegio, a nuestro convento, magnífico convento. Yo digo que es uno de los mejores o el mejor claustro que hay en España. Fantástico. Inicialmente se generó con los de Calatrava, de la Orden de Calatrava. Aquello ya terminó
o se derivó a otros conventos y quedó libre, quedó cuando la desamortización sobre todo quedó. Y después los dominicos tomaron esto para estudio, para estudiantes, porque allí nos pudimos juntar, pues no sé, 400 personas o 500, entre todos los tipos de estudiantes, profesores, etcétera. Era un convento grandísimo. Bueno, entonces allí en el refectorio se pintan dos cuadros superpuestos. Unos cuadros de, ya no me acuerdo la longitud, pero de 4 metros, más de 4 metros de largo. Y otro igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que se...? Y bueno, y estaban muy deteriorados. Entonces, cuando íbamos los estudiantes o antiguos alumnos allí a convivir un fin de semana, los que estábamos dentro del arte, unos pintores, yo soy escultor, pero también policromo y pinto mis esculturas, algunas de ellas, las de madera, pues acordamos restaurar aquellos cuadros porque estaban muy deteriorados y le teníamos mucho cariño. Yo concretamente había conocido al pintor, al padre Joaquín Delgado. Que era un dominico. Dominico. Bueno, entonces este dominico, pintor, pintó esos dos cuadros, pero eran una especie de réplica o interpretación de dos cuadros similares que hay todavía en el convento de San Marcos de Florencia. Magnífico convento, ahora monumento de la ciudad. Allí donde dejó Fra Angelico, el magnífico y soberbio Fra Angelico, sus pinturas en las celdas, en las escaleras, etc. Magnífico convento, desde el punto de vista del arte. Entonces, allí se pintó Sogliani unos cuadros que representaban una escena que ahora después vamos a comentar. Una escena y el padre dominico en Almagro hizo una réplica de aquellos cuadros, pero con unas variantes y una interpretación personal, porque allí en Florencia se pintaron en la época del Renacimiento y tienen unas estructuras arquitectónicas, etcétera, que le da un aire, pues eso. ¿Tú has conocido esa claro, allí en Florencia? Claro, porque allí es un monumento excepcional. ¿Para restaurar o antes? No, allí no se restauró nada. No, quiero decir que si lo conociste con motivo de esta restauración... Antes, sí. Y entonces, pues bueno, decidís restaurar eso. Sí, pero no sabíamos que había sido tomado como parte para la réplica esta que se hizo en Almagro. Bueno, total, lo descubrimos después y se hizo, el padre Joaquín Delgado lo hizo quitando toda la arquitectura renacentista que tenía el cuadro de Florencia y dándole una mayor naturalidad, espontaneidad. Un poco él era de un pueblo de Badajoz, próximo a Zurbarán, y toma, creo yo, eso es una interpretación mía, toma los fondos que hacía Zurbarán similares al tenebrismo, que se llama. Sí. Es decir, que hay un fondo inexpresivo, ennegrecido, para resaltar la figura que a ti te interesa. Entonces, así lo hace, quita el padre aquí en Almagro, quita todas las arquitecturas que envolvían la escena del refectorio y lo deja oscuro, lo deja negro en un fondo. Y bueno, vosotros decidís restaurar y ahí empieza ese proceso que tú describes en el libro, ¿no? Claro. Un proceso interior. Claro. Entonces yo hago relación en el libro, pero aquí quiero expresar más claramente. Cuando nos ponemos delante del cuadro, vemos, pues eso, pues un soporte, un lienzo,
un pintado con esas escenas. Pero nosotros, analógicamente hablando, traspasamos ese lienzo y nos vamos al fondo de lo que se proyecta en la pintura del cuadro. Estoy hablando analógicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos transportamos al origen de la orden, que era lo que se estaba representando allí. Bueno, voy a decir lo que... Sí, sigue. Voy a decir lo que se representa en el cuadro. Es una escena de los dominicos de la primera comunidad de Santo Domingo, que estaba presidida por Santo Domingo, el refectorio, que no tenían para comer. Fueron a pedir por la ciudad. No voy a comentar aquello. Y de ahí sacas tú el título Sublimación de la pobreza. Luego viene, claro, el trasfondo, el origen principal es este, y no consiguen comida, consiguen un pan, pero lo donan. Eso es para más ampliación. Aquí no. Para leerlo. Sí, para leerlo. Aquí no lo cuentas. Exactamente. Que claro, el libro hay que leerlo. Entonces dicen los que habían ido a pedir, Padre Domingo, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden. Padre Domingo, es que no hemos conseguido nada. Bueno, venga, vamos al refectorio, dijo el Santo Domingo. Pero, ¿por qué vamos a ir al refectorio? No tenemos nada para comer. Bueno, Dios proveerá, vamos al refectorio. Entonces se sentaron en las mesas del refectorio, del comedor, en el ámbito monacal se llama refectorio, se sientan los frailes y no tienen nada. Entonces Santo Domingo se pone a orar, a alabar a Dios, se pone a orar y bajan 2 ángeles con sus delantales llenos de pan. Y entonces los mismos ángeles van repartiendo a cada monje, a cada fraile, van repartiendo el pan con el que les abasteció para comer. Y comieron. Y ese es el milagro allí representado. Tiene un análisis que yo hago ahí en el libro del cuadro, de cómo está la escena, que yo le llamo que forma la pirámide mística, porque en los lados están preocupados porque la mesa estaba vacía, los otros están un poco más espiritualizados, otros más al centro están místicamente recogidos y ya Santo Domingo elevándose a Dios. Entonces es como una pirámide que va perdiendo, va eliminando materia, se va espiritualizando hasta que llega a un punto elevado que es Santo Domingo con su oración principal. Y yo le llamo así, la pirámide mística. Bueno, entonces nosotros, yo personalmente, hago estas reflexiones en el origen y en los principios de cómo fue la motivación de ese cuadro. Bueno, pues ese es el título. Cómo la pobreza, después hago análisis de la pobreza, de lo que significa la pobreza en los dominicos, de lo que significa el voto de pobreza. Entre los 3 votos, uno de ellos es el de pobreza, y también lo que significa dentro de nuestro ser el espíritu y el cuerpo. Los votos que hacen los dominicos y los frailes en general es para contrarrestar la fuerza que pueda tener el cuerpo y su entorno, el mundo, con respecto a nuestro ser, que es la esencia, el espíritu, nuestro espíritu. Nosotros cuando morimos el cuerpo queda inerte, queda hecho materia, pero nuestro ser continúa, está en el espíritu. Pero en esta vida terrenal hay una especie de lucha de lucha entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo quiere imponer sus costumbres, sus tendencias, la riqueza. Por eso viene el voto de pobreza, porque el cuerpo tiende a y en detrimento del espíritu, de la acción del espíritu. Y así todo, castidad y
y pobreza y obediencia, que también la soberbia es otro, el protagonismo, la soberbia, lo que queremos resaltar de nosotros mismos, eso es muy humano, eso es corporal, humano del mundo, que va en contra de las aspiraciones espirituales de nuestro espíritu. Si tú lo que explicas ahí es como esos votos, digamos que es para contrarrestar pues esos pecados. Claro, bueno, hombre, pecados, tendencias, etcétera. Tendencias malignas. Bueno, sí. Bueno, pues, entonces, pues a ver, esto nos dice que nos queda 4 minutos, 5. Cuéntanos, a ver, haznos un resumen bueno, para entonces, que la gente, porque claro, la cosa es que hay que comprar el libro. Aparte de esos análisis filosóficos, místicos, pues hago un análisis del arte en los dominicos, de cómo se formaron los pintores que hubo magníficos, de cómo de la pobreza máxima, de la nulidad, ya hubo una dignidad, por ejemplo, con el mausoleo de Santo Domingo, donde es una obra magnífica, y donde Miguel Ángel participó en ese mausoleo, y donde la belleza también fue el arte, la belleza, fue también una salida espiritualizada de los frailes dominicos como personas también. También fue una especie de sublimación. O sea que es mucho más que la explicación de ese proceso de restauración. Cuentas historia, cuentas un poco la evolución y el pensamiento dominico. Incluso, sí, sobre el arte en general también. Y cómo eso se refleja en el arte, ¿no? Sí. Entonces, el arte como vía espiritual del ser humano, para espiritualizarse, la belleza que es un camino. Que tú la sientes así, sientes así el arte. Sí. O sea, tú cuando haces una obra de arte, que tienes esculturas preciosas. Sí. Yo, por ejemplo, la última escultura que hice de mi madre, no tenía por qué eso, pero como yo la sentía muy unida a Dios, le pongo la mano hacia arriba y debajo pongo una escritura en el pedestal, debajo de la mano, en el lado de la mano, que dice: entre su mano y el cielo no queda espacio. Bueno, claro, muy bonito. Claro, pero es eso, es que el arte... Ella está tocando el cielo, según Claro, tú. eso es. Vulgarmente toca el cielo. Pero en el arte es que es eso, la espiritualización te lleva a, pues eso, a espiritualizar, a sublimar, a dignificar esas obras. Entonces es un proceso que es la pobreza de aquellos frailes en el refectorio, claro, el que sale pues una obra de arte, y luego pues todo ese proceso que tú explicas de una espiritualidad que a ti te conduce pues el arte a esa espiritualidad. La mitad del libro está analizando los procesos creativos, el arte, etcétera. Bueno, vamos a ver, nos queda ya muy poquito tiempo y vamos a ver. El libro te lo publica Círculo Rojo y lo tienes en Amazon. Sí, está en Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, FNAC, aquí en Madrid. La FNAC, sí. Y otros. En Sudamérica también hay otra editorial, otra distribuidora, no recuerdo. Algunos de ellos todavía no están disponibles. En el Corte Inglés me parece que tardaban un poquito más. Pero en Amazon probablemente ya esté, no sé. Bueno, pues ya por si alguien lo quiere comprar, pues que sepa que ahí lo tiene. Y que habrá una presentación donde tú explicarás todas estas cosas, pero en noviembre va a ser. Claro. Entonces ya pues diremos cuando nos vayamos acercando a esa fecha, que todavía nos queda, pero luego enseguida llega. Sí. Pero aparte del tema de pobreza, en el libro se desarrollan otros muchos procesos del arte, de la belleza, del espíritu, de sublimación de la materia al arte hacia arriba. Pues esos procesos nos los irás contando poquito a poco. Bueno, pues porque vamos a ver, hoy me parece que ya nos tenemos que despedir.
nos despedimos aquí. Así es que, bueno, ya sabéis, Sublimación de la pobreza. Carlos López Lucendo Domínguez. En Amazon, pues ahí lo podéis conseguir. Y ya vendrá más días para explicarnos un poco el proceso. Todo lo que aquí cuentas, que me parece muchas cosas para tratarlas en un día. Claro. Esto hay que irlo, digamos que diseccionando, porque además es interesante, pues en estos momentos en los que la espiritualidad, digamos, que no está como muy en boga, es algo como muy así, pues es muy interesante hacer hincapié en ello. Y ya nos tenemos que despedirnos, está poniendo sintonía David. Y bueno, queridos oyentes, que paséis una semana estupenda. Y aquí volvemos a reencontrarnos en forma. ¡Sed muy felices!